Bueno, hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Soy vuestro anfitrión habitual y hoy me acompaña nuestra experta en farmacología para diseccionar un tema que literalmente ha cambiado la medicina moderna. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí otra vez para meter las manos en la masa bioquímica, que es lo que nos gusta. Eso es. A ver, para los clínicos y estudiantes de posgrado que nos escuchan, el objetivo de la inmersión de hoy es entender a nivel molecular qué está pasando con las sincretinas. Las famosas sincretinas, el motor de los fármacos para la diabetes tipo 2 y la obesidad. Exacto. Pero para llegar a la farmacología actual, quiero que viajemos a los años 60. Hay un experimento clásico de McIntyre y Ehrlich que, sinceramente, cuando lo lees por primera vez parece biológicamente imposible. Ah, sí, la famosa paradoja. Es fascinante. Totalmente. O sea, si coges a un paciente y le inyectas una dosis exacta de glucosa en vena, el páncreas libera una cantidad concreta de insulina. Hasta ahí, todo lógico. Claro, el cuerpo detecta el azúcar en sangre y reacciona. Es el modelo clásico del termostato cerrado que nos enseñaban en la carrera. Ya, pero aquí viene el giro. Si a ese mismo paciente le das a beber exactamente la misma cantidad de glucosa, la respuesta de la insulina es entre 2 y 3 veces mayor. Es brutal. Y esos datos luego los consolidaron Nauk y Hampton allá por 1986. A ver, es que desafía la intuición básica. Al final del día, el azúcar termina en la sangre, que es lo que el cuerpo monitoriza, ¿verdad? Pues resulta que no. Lo que demostró ese experimento es que la vía de entrada de los nutrientes importa una barbaridad. El intestino no es solo una tubería de absorción pasiva. O sea, hay un paso intermedio que estábamos ignorando por completo. Eso es. El intestino actúa como un sistema de alerta temprana. Es lo que hoy conocemos como el efecto incretina. Vale, me gusta verlo como un radar de anticipación, como si el intestino viera venir la comida y avisara. Justo. Mucho antes de que los nutrientes siquiera cambien los niveles de azúcar en la circulación sistémica, el intestino detecta la carga calórica y manda señales masivas al páncreas. Para que empiece a fabricar insulina por adelantado. Exacto. Y ojo, que hasta el 70% de la secreción de insulina postprandial depende de este efecto incretina. Madre mía, el 70%. Es muchísimo. Entonces, si el intestino es este radar súper avanzado, ¿quién está operando las estaciones de vigilancia a nivel celular? Bueno, las responsables son unas células súper especializadas, las células enteroendocrinas. Son auténticos sensores químicos que están dispersos por el epitelio intestinal. Vale, entiendo que hay varios tipos. Sí, tenemos dos protagonistas. Primero están las células K, que se sitúan en el intestino proximal, sobre todo en el duodeno y el yeyuno. Que son las primeras que se encuentran con la comida al salir del estómago. Eso es. Y estas células secretan HIP, que fue la primera incretina que se descubrió, fíjate, en 1970. Vale, esa es la primera estación. ¿Y la segunda? Un poco más abajo, en el intestino distal, ileonicolon, tenemos a las células L, y estas son las que secretan la superestrella actual, el GLP-1. El famosísimo GLP-1. Oye, hay una cosa de la biología de esta hormona que me parece uno de los trucos más elegantes de la naturaleza. ¿Te refieres a su origen genético, supongo? Sí, a ver, el glucagón del páncreas sube el azúcar cuando estamos en ayunas, ¿no? Y el GLP-1 del intestino ayuda a bajarla. Hacen lo contrario. Totalmente opuestos a nivel fisiológico. Pero resulta que provienen exactamente del mismo gen, del gen del proglucagón. ¿Cómo es posible? Es una maravilla de la eficiencia evolutiva. Lo llamamos procesamiento diferencial. A ver si lo pilo. Es como tener, no sé, un bloque de mármol del que dos escultores sacan figuras distintas dependiendo de las herramientas que usen. Esa metáfora es perfecta. En la célula, esos escultores son enzimas, la familia de las convertasas de prohormonas. Vale, tijeras moleculares. Exacto. En las células alfa del páncreas domina la enzima PC2. Esta corta el proglucagón en sitios muy concretos y libera glucagón activo. Pero en el intestino cambian de tijeras. Cambian radicalmente. En las células L del intestino, la enzima que trabaja es la PC13. Y hace los cortes en otros sitios. Eso es. Corta el mismo precursor, pero al hacerlo de otra manera, la pieza que libera es el GLP-1. Mismo código genético, diferente tejido, resultado opuesto. Alucinante.
Vale, ya tenemos el radar funcionando, liberando GLP-1 para avisar al páncreas. Pero aquí hay un obstáculo biológico que siempre me ha parecido casi un error de diseño. Ah, ya sé por dónde vas. La enzima destructora. Sí, la dipeptidilpeptidasa 4 o DPP4 para los amigos. Esta enzima aniquila al GLP-1 rapidísimo. Su vida media en plasma es de apenas 90 a 120 segundos. Menos de 2 minutos. Es visto y no visto. Pero a ver, ¿por qué la evolución crearía una hormona tan potente, tan vital para regular el azúcar solo para destrozarla en 2 minutos? Parece un freno demasiado brusco. Bueno, piénsalo desde el punto de vista de la seguridad. Si el GLP-1 circulara libremente durante horas después de comer, Claro, el páncreas no pararía de segregar insulina. y tendrías una hipoglucemia masiva, que puede ser letal en cuestión de minutos. La evolución necesita un control exquisitamente fino. La DPP4 es simplemente un cortacircuitos de emergencia. Tiene sentido. ¿Y cómo funciona mecánicamente este apagado? Pues la DPP4 es una serina proteasa que está anclada en las células endoteliales de los capilares del intestino y también flota libre en la sangre. O sea que las incretinas se la encuentran nada más salir a la circulación. Exactamente. Estas tijeras buscan un sitio muy específico, el sitio S1. Buscan péptidos que tengan prolina o alanina en la penúltima posición. Y el GLP-1 tiene justo eso. Sí. La enzima da el corte, le quita 2 aminoácidos del extremo y ¡pum! La estructura cambia, pierde la afinidad por el receptor del páncreas y queda totalmente inactiva. O sea, una amputación minúscula y se acabó la señal. Totalmente. Vale, pero antes de hablar de cómo la farmacología neutraliza a estas tijeras, quiero que nos metamos dentro de la célula beta del páncreas. ¿Qué pasa en esos breves segundos en los que el GLP-1 intacto sí logra llegar a su destino? La cascada de señalización ahí es preciosa. Empecemos por el receptor, el GLP-1R. Es un receptor acoplado a proteína G de clase B. Vale, concretamente a una proteína G estimuladora, la GS, ¿no? Eso es. Cuando el GLP-1 se une por fuera, el receptor cambia de forma y despierta a esta proteína GS en el interior de la célula. Y el primer dominó en caer es que la proteína GS activa la enzima adenilato ciclasa. Exacto. Y esa enzima empieza a transformar el ATP en AMP cíclico a lo bestia. Vale, paremos un segundo para no perder el hilo causal. La célula se inunda de AMP cíclico. ¿Qué hace físicamente este mensajero para que termine saliendo la insulina? Pues el AMP cíclico activa 2 vías paralelas. La proteína quinasa A, que solemos llamar PKA, y otra proteína llamada EPAC2. Y estas dos se dedican a fosforilar cosas en la membrana. Sí, su objetivo principal son unos canales iónicos de potasio sensibles a ATP, los canales KATP. Al fosforilarlos, los cierran. Claro. Y el potasio tiene carga positiva. Si cierras la puerta de salida, el interior de la célula se empieza a llenar de cargas positivas. ¿Y eso cambia el voltaje de la membrana? Pasamos de un estado de reposo negativo a una despolarización completa. Que es como el interruptor maestro de la célula. Totalmente. Esa despolarización abre de golpe otro conjunto de puertas, los canales de calcio dependientes de voltaje. Y ahí entra el calcio a raudales desde fuera. Un torrente de calcio, sí. Y también sale calcio de las reservas del retículo endoplásmico. Este pico de calcio es el gatillo mecánico final. Para la exocitosis. Justo. Hace que los gránulos que ya tienen la insulina fabricada se fusionen con la membrana y la liberen a la sangre. Es fascinante. Pero, ojo, hay un sistema de seguridad aquí que es clave para la clínica, y es que todo esto depende estrictamente de la glucosa. Fundamental. Si el nivel de azúcar es bajo, la célula no genera suficiente ATP basal. Y sin ATP previo, no se cierran los canales de potasio por mucho GLP-1 que haya, ¿verdad? Exactamente. Es un mecanismo a prueba de fallos. Por eso, los fármacos basados en GLP-1 no suelen causar hipoglucemias severas, a diferencia de las antiguas sulfonilureas. Solo actúan como un amplificador si ya hay azúcar en sangre. ¡Qué elegante! Muy elegante. Bueno, ahora quiero tocar un concepto muy moderno de la farmacología de receptores, el agonismo sesgado. A ver si me sale la analogía. Imagina que las señales dentro de la célula son trenes en un cruce de vías. Vale, me gusta. Nos interesa que el tren vaya por la vía principal, la de la proteína GS que acabamos de explicar, para mantener la insulina fluyendo.
Claro, siguiendo tu analogía, el receptor tiene una vía secundaria, que es la de las beta-arrestinas. Que sería como un freno de emergencia. Tal cual. Si la señal se desvía por la beta-arrestina, esta marca el receptor y la célula lo internaliza. Lo quita de la superficie, cierra la estación, vaya. Entonces, el reto farmacológico es crear una molécula que encaje de tal forma que obligue al receptor a usar solo la vía de la proteína GS, esquivando a la arrestina. Ese es el diseño perfecto del agonismo sesgado. Mantienes el receptor mandando señales mucho más tiempo. Y ojo, que estos receptores no están solo en el páncreas. ¿Qué va? A nivel extrapancreático hacen maravillas. En el estómago ralentizan el vaciado, lo que frena los picos de glucosa. Y en el cerebro provocan saciedad. Sí, en el hipotálamo y el tronco encefálico cortan el apetito de forma súper potente. Además, tienen efectos de protección cardiovascular y endotelial muy documentados. Vale, pues con todo este mapa biológico sobre la mesa, llegamos a la gran batalla farmacológica. Si la hormona natural desaparece en 2 minutos, ¿cómo solucionamos este problema temporal? Pues en la ciencia planteó 3 estrategias. La primera fue la más obvia. Si la enzima DPP4 es el problema, vamos a bloquear a las tijeras. Y así nacieron los inhibidores de la DPP4, las famosas gliptinas. Eso es. Son moléculas sintéticas pequeñas que actúan como inhibidores competitivos. Se meten físicamente en los bolsillos S1 y S2 de la enzima y la bloquean. Así, el GLP-1 y el GIP naturales del cuerpo sobreviven más tiempo. Pero esta estrategia tiene una limitación clara, ¿no? Sí, el efecto es modesto. Al final solo logras elevar las incretinas 2 o 3 veces por encima del nivel basal. Es un aumento fisiológico, no farmacológico. Lo cual explica por qué las gliptinas son súper bien toleradas y se dan en pastilla oral, pero no provocan pérdida de peso. Exacto. Su impacto en la hemoglobina glicosilada es más suave. Aunque, bueno, tienen efectos pleiotrópicos interesantes porque la DPP4 también corta otras cosas. Sí, estaba pensando en eso. Al inhibir la enzima de forma sistémica, proteges otros sustratos protectores, como el SDF1A o el péptido PACAP. Y eso parece ayudar a nivel vascular y a proteger las células del páncreas a largo plazo. Vale, esa fue la primera solución. Pero como tapar las tijeras no daba resultados espectaculares para la obesidad, la investigación cambió de enfoque. Pasamos a la estrategia de la armadura, los análogos del GLP-1. O sea, fabricar una versión sintética de la hormona que las tijeras no puedan cortar. Y la inspiración vino de un sitio loquísimo. De la saliva del monstruo de Gila, un lagarto del desierto. De ahí aislaron la exentina 4, que se parece muchísimo al GLP-1 humano, pero no tiene los aminoácidos exactos donde corta la DPP4. A partir de ahí, la industria empezó a diseñar péptidos sintéticos cada vez más complejos. Si comparamos la liraglutida con la semaglutida, hay una clase magistral de ingeniería química. Totalmente. La liraglutida fue el primer gran avance. Le añadieron un ácido graso de 16 carbonos, una acilación C16. Pero, a ver, ¿cómo evita un trozo de grasa que la enzima corte la proteína? La clave es que esa cadena de carbono actúa como un velcro, se une a la albúmina humana en la sangre. Ah, claro, la albúmina es gigantesca. Eso es. Al pegarse a la albúmina, el fármaco usa esta superproteína como escudo físico. Crea un impedimento estérico. Literalmente, las tijeras no tienen espacio físico para acercarse. ¡Qué barbaridad! Y encima, al ser un complejo tan grande, los riñones no lo pueden filtrar. Exacto. No se pierde por la orina. Por eso la liraglutida aguantaba lo suficiente para darse una vez al día. Pero claro, luego llegó la semaglutida y llevó esta armadura al extremo. Modificaron el enlace y usaron un diácido graso de 18 carbonos, C18. Parece un cambio minúsculo en el papel, pero aumentó la afinidad por la albúmina de forma brutal. ¿Y de ahí pasamos a la dosis semanal? Y no solo eso, aquí entra lo que hablábamos del agonismo sesgado. La semaglutida está diseñada para favorecer la vía del AMP cíclico sobre la beta-arrestina. Mantiene el receptor encendido un montón de tiempo. Los resultados de ensayos como el SUSTAIN 6 fueron clarísimos. Reducciones masivas de glucosa y de peso. Y una caída significativa de eventos cardiovasculares mayores. Y aquí quiero plantear una pregunta clínica importante. Hay una disonancia enorme entre las dosis fisiológicas y las farmacológicas, ¿verdad? Abismal. Las gliptinas solo suben un poco el nivel natural.
Pero con los análogos estamos inundando el sistema con concentraciones que el ser humano no ha experimentado jamás en su historia evolutiva. Y por eso vemos esos efectos secundarios al principio. Exacto, las náuseas. Es por la saturación de los receptores centrales. Totalmente. Los niveles normales evolucionaron para dar una saciedad transitoria. Pero al meter análogos de súper larga duración, estamos saturando el nervio vago y el hipotálamo constantemente. El cerebro dice, oye, aquí pasa algo raro en el estómago, y genera náuseas. Sí, entra en choque temporal. Aunque afortunadamente, con una titulación lenta de la dosis, el sistema nervioso central se adapta. Las náuseas desaparecen, pero la supresión del apetito se mantiene. Es pura adaptación fisiológica. Vale, pues parecía que dominar un receptor era el límite, pero la farmacología moderna dijo, ¿y si tocamos dos a la vez? La era de los agonistas duales, la tirzepatida. Que combina GLP-1 y GIP en una sola molécula. Lo cual tiene gracia porque, durante años, el GIP se consideraba inútil para la diabetes. Sí, la industria lo había descartado por completo. ¿Por qué lo ignoraron si fue la primera incretina descubierta? Porque se vio que en pacientes con hiperglucemia crónica, el receptor de GIP en el páncreas fallaba. No liberaba insulina en un ambiente tóxico de tanta glucosa. Mientras que el GLP-1 sí aguantaba el tipo. Exacto, así que lo metieron en un cajón. Pero los nuevos estudios revelaron algo brutal. La magia del HIP no está en el páncreas, está en el tejido adiposo. ¿Los adipocitos están forrados de receptores HIP? Y apuntar ahí cambia cómo se almacena la grasa. Es una sinergia mecanística perfecta. El GLP-1 te quita el hambre y el HIP hace que los adipocitos almacenen la grasa de forma segura a nivel subcutáneo. Evitando que la grasa se vaya a los órganos internos como el hígado o el músculo, que es lo que causa la resistencia a la insulina de verdad. Eso es. Y además, el HIP dispara la producción de adiponectina, mejorando la sensibilidad celular. Fíjate que la tirzepatida usa el esqueleto del HIP humano, pero modificado para acoplarse también al receptor de GLP-1. Y los datos de pérdida de peso destrozan el techo que tenía el GLP-1 en solitario. Es un cambio de paradigma total. Bueno, para ir cerrando este análisis, todo esto nos lleva a un debate interesantísimo en la literatura actual, la paradoja del GIP. Ah, sí, eso es un bofetón de humildad para los farmacólogos. A ver, en teoría, si agonizas un receptor o lo bloqueas con un antagonista, deberías obtener efectos opuestos. Deberías. Pero en el tejido adiposo, los modelos animales demuestran que tanto si estimulas el receptor GIP crónicamente, desensibilizándolo, como si lo bloqueas con anticuerpos, Terminas obteniendo el mismo resultado. Resistencia a la obesidad inducida por la dieta. Es decir, apagar la señal por exceso o apagarla por bloqueo genera el mismo beneficio metabólico. nos recuerda que modular el tráfico de receptores a lo largo del tiempo es tan importante como el estímulo bioquímico inicial. Aún nos queda muchísimo por entender.